Hola, ¿qué tal? Buen día, buenos días, CEPRAM, buenos días a todos, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a esta clase, a este encuentro. Nosotros hoy, 10 de septiembre, vamos a seguir nuestra tarea de encontrarnos a reflexionar, a pensar, a seguir construyendo conocimiento desde lo que hemos visto la clase anterior. La clase anterior yo siempre les doy como un resumencito. Hemos trabajado un poco el abecedario emocional. El abecedario emocional es importante que lo podamos evaluar, mirar, asociar, trabajar, apropiarnos. Es muy saludable que nos podamos ir apropiando de los conceptos, de las emociones, del mundo afectivo, emocional, y sobre todo porque vivimos, transitamos y navegamos mucho en el mundo de las emociones y de la afectividad. Una de las tareas que quedamos en que iban a hacer, que me han mandado algunas de los compañeros, que las celebro enormemente, es qué palabras están asociadas a su vida y a su modo de sentir y de vivenciar. Trabajaron con la E, con la S, esperanza, todas las que generan endorfinas, y también las D. Y una de las cosas que me pareció importante que me mandaron es que hay que generar un espacio para ampliar la comprensión y la autoorganización. Y a mí me gustó esta parte para retomar. El abecedario emocional supone un trabajo psíquico, un trabajo de autoconocimiento, un trabajo de exploración y aparte de autoorganización, porque esto también tenemos que aceptarlo, que muchas veces organizamos de una manera y resulta que esa organización no es la adecuada. Lo que debemos aprender también es a regular, ¿sí? Eh, la autorregulación personal. La autorregulación como un mecanismo primario donde trabajamos un poco la energía nuestra. Bienvenidas a todos, bienvenidos. Y sobre todo ahora en este mes, como yo les digo, que se anuncia la primavera, ya vamos a seguir trabajando y les hago acordar que manden al WhatsApp del CEPRAM poesías, canto, mmm, si quieren chistes, humor, lo que tengan ganas, desarrollen habilidades creativas para seguir compartiendo, para seguir sosteniendo la red amorosa de el CEPRAM, porque en esto de transitar soledades acompañadas es muy importante que sepamos el valor que tiene mi yo y el otro. Entonces sigo invitándolas a esta tarea de seguir compartiendo la vida y nos llega la primavera. Entonces, bienvenidos a todas los que están en este momento. En esto del abecedario emocional, volviendo a nuestra clase, yo creo que cada uno tenía que ver qué palabras o qué frases lo movilizaban, lo asociaban, podían seleccionar. Y dentro de esta frase que me mandó una de las alumnas, a mí me pareció súper importante esto de ampliar la comprensión, la autoorganización. En la medida en que yo voy entendiendo más sobre mí mismo, puedo comprender
acercarme más abiertamente hacia la emocionalidad del otro, ¿sí? La apertura es una posibilidad que me doy mirando y revisando quién soy, qué deseo y qué sentimientos me provoca todo esto. Yo les voy a traer hoy un esquema de alguien que nos ayuda a pensar y les voy a leer algunas cositas. Más que leer, vamos a trabajarlas, ¿sí? Em, este es un psicólogo norteamericano, ¿sí? Que nos va a hablar eh, de la psicología de las emociones, ¿sí? Eh, y es bueno que en la psicología de las emociones tengamos presente a alguien que se va a llamar Robert Plutchik, ¿sí? Y es importantísimo que lo tengamos presente porque él va a hacer la flor de la emocionalidad, ¿sí? Acá me dice una de las compañeras que escribió una carta para sí misma, como yo les había dicho, con el mundo emocional y con los propósitos y con lo que uno desea. La emocionalidad es eso, ¿sí? Y qué palabras las van como interpelando, preguntando, iluminándose, porque el mundo emocional y afectivo es un gran abanico. En este caso, el psicólogo de las emociones, el primero, así que trabaja fuertemente, es Goleman, y después viene Plutki, que va a ser la flor de las emociones, y es muy interesante cómo lo trabaja. Yo les voy dando distintos autores como para que vayamos viendo cómo conectarnos con el mundo emocional y afectivo. En cada clase ustedes van a ver que vamos a ir trabajando como pequeños aspectos de distintos autores y son invitaciones a trabajar con uno mismo y con los otros. Es el ejercicio de ir aprendiendo, ¿sí? Robert Brooks, cuando desarrolla su teoría, dice que tanto los animales como los seres humanos van evolucionando y van haciendo este mapa emocional o este abecedario emocional. ¿Para qué? Para adaptarse a un mundo que en general le es complejo. ¿Cuáles las características fundamentales? Es que el ser humano trata de resolver situaciones y que cuando fracasa trata de catalizar esas experiencias, atravesar esos dolores y manifestarlo después en un sentimiento nuevo y combinado con algo. La primera cosa que yo les voy a mostrar hoy así muy rudimentariamente es esto. Es como una combinación. Miren, acá, si ustedes lo ven, apareciera ser que, perdón mi dibujo, es como por lo menos de insatisfacción, ¿sí? Esta carita como de insatisfacción, de temor, ¿sí? Y si le sumamos otra emoción que nos preguntamos muchas veces, ¿cuál es la que va a venir después? Que no sabemos, ¿sí? Porque la emocionalidad puede venir por un gesto, una palabra, un abrazo, una mirada. El mundo afectivo con el que un ser humano se conecta, ¿sí? Después me puede dar por resultado otra emoción, ¿sí? Que tiene otra polaridad. Ninguna emoción es buena o mala, o buena o mala. Está dada la gradualidad y la intensidad. Ustedes tienen que saber que esto ayuda al ser humano a hacer síntesis, a hacer, ¿qué cosa? Un crecimiento. Hay que vivenciar tanto unas como otras. Entonces son polaridades con distintas intensidades, acercándose al agrado o al desagrado. Para este psicólogo dice, el mapa de las emociones se agrupan y se categorizan funcionalmente en 8. Él hace como una flor expandida. Voy a ver si después desde la compu se los puedo mostrar. Y
especifica que para la supervivencia hay varias: el temor, la sorpresa, el disgusto, eh, la ira, la esperanza y la aceptación. Dice, las demás emociones, ¿sí? Según él, son combinaciones de distintas formas y que nos permiten ampliar el mapa. Eh, un aspecto muy interesante de su trabajo, él dice que lo que importan son las intensidades de las emociones. ¿eh? Que hay algunas que el temor es más pequeña que el miedo, ¿sí? Que la aprobación es un poquito más pequeña que la confianza. ¿eh? Cuanto más intensa sea una emoción, el individuo se siente como más permeable, como más abierto a actuar en qué, en consonancia a lo que le está pasando. Y lo que asegura que esto, de alguna manera, se va reequilibrando, ¿sí? Y dice, las emociones negativas siempre tienen una equilibración. Yo les voy a mostrar, si es que puedo, ojalá que sí. Vamos a ver si ustedes lo logran ver acá. ¿Sí? Cuéntenme si lo logran ver, ¿sí? Ahí. Mándenme un mensajito si lo ven. Yo se los acerco lo más que puedo. Él dice, esta flor, en la medida que se abre, en la medida en que es abarcativa, se puede ir aumentando, ¿qué cosa? La intensidad hacia lo positivo. Nunca vamos a negarlo. Y yo les voy contando un poquito qué es lo que él tiene en cuenta. ¿Sí? Dice, son ejes, ¿sí? En la parte superior, en los 3 primeros pétalos, ¿sí? Va a decir, se van anclando el optimismo hacia arriba, el amor, ¿sí? Eh, y cuando vamos bajando, dice, las primeras hojas están, ¿qué cosa? La serenidad, la alegría, el éxtasis, cómo se va concentrando. ¿Sí? Yo les voy a mostrar de nuevo para que ustedes, a ver si pueden, en la interioridad, hacia adentro se va concentrando y hacia afuera son ampliadas, ¿sí? Son ampliadas. Ojalá ustedes este esquema lo pueden buscar y lo vamos a seguir aprendiendo y lo vamos a seguir trabajando. ¿Por qué? Porque es necesario darnos cuenta que hacia abajo, ¿sí? En estos pétalos de abajo que aparecen, el susto, la decepción, el remordimiento, ¿sí? El desprecio, pero en cada gajito va apareciendo hacia arriba la alegría, hacia abajo la melancolía, hacia la izquierda entre la alevosía, el desprecio, aparece el enfado, el tedio, hacia abajo el remordimiento, hacia el costado la sumisión. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Nosotros, quienes aceptamos el desafío de vivir, tenemos que saber que esto se va haciendo como una pócima, se va combinando. ¿eh? Esto es un diseño para entender, ¿sí? Es como la rueda de las emociones, lo llaman a algunos, la flor de la emocionalidad, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? La combinación va dando sensaciones diferentes, ¿sí? Cada una de estas emociones básicas van haciendo desde la base, lo más primario, para ir creciendo o disminuyendo. Por ejemplo, si en grados de intensidad, ¿sí? Si se combina por ahí, dice el enfado y la ira,
¿sí? ¿Qué es lo que da? La furia, ¿sí? Entre el enfado y la ira, si se juntan, ¿qué hacen? La furia. Y la furia es una dimensión enorme, de una intensidad y una potencia enorme, ¿sí? Eh, una sensación de ira y emoción de ira y la aversión, que es lo que trae el desprecio. O sea, él va haciendo estas combinaciones y dice, hay algunas que son primarias y otras que van a ser secundarias e inclusive terciarias, las que están más hacia el centro, y los círculos concéntricos de los pétalos van a ser las terciarias. Por ejemplo, la ira y la sorpresa va dando la decepción, la ira y la confianza, la sumisión. Él va haciendo esta combinación y dice siempre, para una emoción que tiene una intensidad y una valía, desde un lugar polar, se va corriendo y se va haciendo. Esta es una herramienta, como él dice, una herramienta para qué, para que pensemos, una herramienta para que nos miremos, ¿sí? Y como dice, la transformación sucede a partir de la comprensión, de la complejidad. Es lo mismo que esta combinación que parece sencilla, pero cuando se va armando como capa sobre capa, se va haciendo como este remolino emocional. Y muchas veces nos sucede a las personas que nos dicen, ¿qué te pasa? ¿Mm? Y por ahí no sabemos, porque no tenemos esta claridad. ¿eh? Dice que para identificar con mayor precisión el remolino emocional y con mayor claridad, dice, es darnos cuenta que nos domina, porque por ahí no encontramos ni la palabra ni la forma de orientarnos. Entonces muchas veces es útil escribir y poner qué estoy sintiendo en el aquí y ahora, ¿sí? Hay que poner los opuestos, me propongo un camino, si estoy sintiendo esto, ¿qué me lo produjo? ¿De dónde vino? ¿Y qué sería lo que está enfrente? En general, las emociones, dicen, muchas veces tiñen los estados de ánimo y sobre todo las interacciones de modo directo o indirecto, con gestos, palabras, acciones, con personas convivientes, con algunas señales emocionales desde la afuera, por ejemplo, qué es lo que invita a tener un mejor estado de ánimo en este momento, que está llegando la primavera, que estamos renaciendo, que estamos floreciendo. Hay señales como desde la cosmovisión del mundo, que dan un nuevo color, un nuevo tinte a lo que está sucediendo. Y es importante que desde el mundo emocional nosotros sepamos que esto se va modificando y que va cambiando, que lo importante muchas veces es reconocernos en esto de la rueda emocional. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve que ustedes aprendan esto? ¿Sí? Eh, lo importante de esto es primero que se evoluciona y se cambia. Que las emociones por ahí duran instantes, que tienen una complejidad tal vez que nosotros no la tenemos eh, entendida ni aprendida, que tenemos el derecho de comprender que en los contextos humanos vamos cambiando, que vamos elaborando, que vamos haciendo distintos aprendizajes y que nos permitimos a nosotros la posibilidad de repensar, que la emocionalidad no es rígida, porque en este tiempo están apareciendo situaciones de mucho estrés que tienen más que ver con los cuerpos, que las emociones, se enferma el cuerpo por las emociones. En algunos
médicos hemos escuchado o compañeros de trabajo, estás estresado, estás mal, en este tiempo estás deprimido, tenés que relajarte. Bueno, este tiempo en el cual hay tanta incertidumbre, más que una pastilla, más bien tenemos que empezar a comprender qué nos está pasando en nuestra interioridad. ¿eh? Mm, Recibimos muchísima información de la afuera de cómo es el mundo, de cómo está cambiando, de lo que nos está pasando, pero todavía no tenemos una forma clara de graduar esto que nos sucede. Entonces, a partir de aquí, es una forma y es una opción también de nuestro diario vivir, definir de alguna manera en esta flor emocional y en esta rueda qué emociones me pueden llegar a atravesar. Y muchas veces lo importante, disculpen que sonó el celular. Discúlpenme que ahora le bajo la música. Bueno, ahora se ve que no puedo bajarla. A ver si termina la musiquita. Vamos a esperar que se acabe. Lo importante de todo esto es que no me saque de la clase ni de la emocionalidad. Les pido mil disculpas, pero me olvidé de bajarlo y de silenciarlo al celular. Ahora voy. En esto, una pequeña cosa nos puede cambiar la emocionalidad, sí. La verdad que forma parte de los desafíos que uno tiene que hacer, ¿sí? Eh, lo importante es decirles que este esquema tiene que ver con un esquema primario que ya lo había hecho Daniel Goleman, que él dice que las emociones son impulsos para la acción, ¿eh? Y los impulsos para la acción no tenían un esquema tan claro. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Sluky? Va a sacar de alguna manera en este esquema algo que tenga que ver con una consonancia, porque dice, no se diluyen las emociones, se transforman. Y es posible transformarlo. ¿A partir de qué? De una combinación, de cómo lo combinamos, de cómo ampliamos y la resonancia que le damos. Porque en este esquemita, así que yo he hecho rudimentario, si yo a esto, ¿sí? Por lo menos que es desagrado, le sumo más desagrado, no me da por resultado una sonrisa, me da por resultado otra cosa. Pero si a esto yo le sumo música que me relaje o me viene y me manda un mensaje a un amigo y me dice, ¿qué tal tu día? Eso ayuda a que esto pueda llegar a ser, ¿sí? La emocionalidad no es rígida ni lineal, ¿sí? Vamos más o menos bien, porque ustedes piensen que siempre los autores van mejorando y van poniendo de alguna manera algo nuevo y enriquecido. Dice, ¿de qué enferma el ser humano? De las emociones. Las psiconeuroinmunólogos, y hay el psicólogo Roberto Alder, en el 1990 él dice, los sistemas inmunológicos, los neuroendocrinos y el sistema nervioso forman esto que confluyen en el cerebro humano y va a dar
la cronicidad de algunas emociones, porque hay gente que se queda muy anclado en un aspecto de esta flora emocional, de esta rueda emocional, que están más cerca de los lugares que provocan estrés y les cuesta acercarse por personalidad, por aprendizaje, por la vida. Hacia los lugares más positivos. Entonces dice, ¿cuál es la posible modificación de esto? Vamos a incrementar con ejercicio, vamos a incrementar con las posibilidades que cada ser humano tenga el acercamiento hacia eh, los lugares más satisfactorios. Si la persona va hacia los lugares del abecedario emocional que dimos en la clase pasada, acercándose a producir más cortisol, hay que acercarlo a qué? A generar más endorfina, a generar más bienestar. Y ellos van diciendo, ojo, hay cuestiones de desequilibrio que tienen que ver con la edad, hay cuestiones que tienen que ver de desequilibrio con la emocionalidad, con la salud y el bienestar físico y psíquico, con el funcionamiento de la tiroides. Entonces dice, no es azaroso todo esto, es una confluencia y es un enriquecimiento. Dice, tenemos que salir de la sordera de no escuchar integralmente a las personas, tenemos que no que sean palabras aisladas, tener a las personas en un estado de bienestar es escucharlas desde lo emocional, las sensaciones, la integración de su yo, cómo se integra su yo, cómo es el recorrido en su autoestima y en sus sensaciones de bienestar. Nunca tratemos, dice, como médicos, solo un aspecto del ser humano, porque el ser humano está integrado, ¿sí? Entonces, salir de las sorderas significa poder comprender la integralidad de la vida. ¿Mm? El problema que presenta la existencia es que la angustia no solo se va con pastillas, sino que se trabaja desde el encuentro consigo mismo y con los otros, que hay un crecimiento importante cuando la persona puede disminuir las sensaciones de angustia y de vacío, que el vacío puede ser llenado y sobre todo que ya no es llenado desde la parálisis, desde el miedo, sino que las personas en los momentos en que tienen dificultades pueden acceder a una red, pueden acceder hacia alguien que desea acompañarlos en algún proceso. No importa quién sea, sino que dice, lo ideal es ayudarlos a comprender que somos uno en este universo y que en este universo hay muchos otros que arman la red de sociabilidad y de contención. El dolor, dice, va a disminuir siempre si se generan estrategias. Estrategias para no sentirse mal, estrategias para no sentirse solo, estrategias para disminuir la culpa, estrategias para que para manifestar todas aquellas emociones que en algún momento no fueron escuchadas, que en algún momento fueron descartadas, fueron silenciadas y fueron ocultadas, no con intencionalidad, sino por una imposibilidad de abrazarlas y apropiarse de ellas. Entonces, va a decir, los dolores físicos tienen un componente emocional, y dice, el dolor en el pecho está relacionado con las tristezas, las angustias, las aflicciones,
los dolores en el cuello, dice, es la falta de flexibilidad, de perdón hacia uno mismo. Él va a ir ubicando de alguna manera algunos lugares. Dice, la alegría, si la alegría es recurrente, si las personas pueden ir hacia la alegría, se va inscribiendo en el cuerpo con soltura, con flexibilidad, y los problemas emocionales se van soltando. Si las personas logran imaginar que es el camino del aprendizaje. La gente que tiene muchos dolores de cabeza todo el tiempo, los va a ubicar y va a decir, los dolores de cabeza es algo crónico, es como este dolor viejo que viene de antes. Y va a tratar de hacer como este mapeo emocional, ¿sí? Y que la angustia, la ansiedad y la tristeza van a formar parte de a lo que la persona lo pone en una situación de estrés, que lo que las disminuye es que esa persona se sienta valorada, querida, mm, que no está sola, percibir que forma parte de este mundo de relaciones de vínculos, que se procura de alguna manera es ser sostenido. Entonces, siempre nosotros desde el CEPRAM insistimos un poco esto, y la paradoja es que para armar hoy la clase, fui a ver las revistas que teníamos desde el CEPRAM, y en el año 2004 se hizo el libro de historias de vida y de cocina, y que en realidad las historias de vida aparecen, me gustó recuperar esto, porque lo que permitieron es armar la red. Y lo que decía uno de los artículos aquí era que resurgir a la vida muchas veces en la edad de adulto mayor es a partir de la participación y el compromiso con otros. Son necesarias estrategias colectivas de sostén, de amorosidad, son necesarias estrategias de aprendizaje, de encuentro, y también es necesario ayudarle a las personas en el cotidiano. Eh, que cada uno sepa que puede con su vida, que es una persona valiosa, que su autoestima puede ser sostenida. La próxima clase vamos a trabajar mucho sobre esto, vamos a empezar a trabajar sobre lo que es la autoestima, y sobre todo qué podemos hacer para sanarla, para incrementarla, para enriquecerla. Hoy ya vimos la flor de la emocionalidad, si ustedes pueden búsquenla y trabajenla. El desafío siempre es seguir construyendo y seguir trabajando juntos. Y encontré algo que me parece muy lindo para leérselo, que me lo regalaron allá lejos, y en el 2004, cuando hacía 3 o 4 años que recién empezábamos esta tarea en el CEPRAM. Y les voy a leer, que dice así, lo escribió una alumna y lo tenía guardado, que me parece muy valioso para hoy. Dice, creciendo un poco cada día. Imposible atravesar la vida sin que un trabajo algún día te salga mal, sin que una amistad cause alguna decepción, sin padecer algún quebranto de salud, sin que nadie de la familia fallezca, sin que un amor nos abandone, sin equivocarnos en algún negocio. Ese es el costo de vivir. Sin embargo, lo importante no es lo que sucede, sino cómo nosotros reaccionamos y trabajamos con esto. Si te pones a coleccionar heridas, enteramente, siempre de algún modo sangrarás. Vivirás como un pájaro herido, incapaz de volver a volar. Si uno crece,
crece con una esperanza, crece llenando el vacío. No se siente débil, se siente cansado, descansa. Uno crece al aceptar la realidad y al tener el aplomo de vivirla. Crece cuando acepta su destino y tiene la voluntad de trabajar consigo mismo. Uno crece asimilando y aprendiendo de lo que deja atrás. Construye nuevos proyectos para hoy, porque lo que hoy tiene es el desafío de vivir. Crece cuando se supera, se valora y esto da sus frutos. Cuando abre camino dejando alguna huella, asimilando experiencias y siembra para tener raíces. Uno crece cuando se impone una meta, aunque sea pequeña, sin importar un comentario negativo, un juicio. Cuando el ejemplo de si se burlan, si nos desestiman, si a alguno no le importa qué es lo que haga, pero lo que importa es que yo soy este ser humano que cada día estoy naciendo. Cuando enfrento un invierno y me siento con la capacidad de aceptar que pierdo las hojas, pero también sé que vienen las espigas, vienen las flores, viene la esperanza de una primavera. Marco un camino con mi acción. Dejo que lo que tenga que caer caiga, lo que sea polvo que sea. Uno crece y ayuda a sus semejantes, conociéndose a sí mismo y dándose la oportunidad en la vida de dar y recibir. Uno crece cuando se planta para no retroceder, cuando se defiende como águila para no dejar de volar, cuando se clava como ancla en el mar y se enciende como una estrella para iluminar. Esto lo escribió una alumna allá lejos en el 2004 y era del grupo de los de autoestima, y creo que en el crecimiento uno va aceptando esto de poder ser huella, poder ser camino, poder enraizarse, poder esperanzadoramente relacionarse con las emociones, con la vida y con el aprendizaje. Yo querría que en esta clase ustedes se lleven la palabra autoestima y que la vayan pensando desde el lugar de aceptación, desde el lugar de la autosanación, desde el lugar del autocuidado, desde el lugar de la amplitud de aprendizajes. Y que en la semana intenten cada uno hacer un pequeño como juego acróstico, poniendo en cada una de las letras algo que tenga que ver con ustedes, ¿sí? Y es interesante darnos cuenta cómo cuando nosotros trabajamos nuestra emocionalidad nos permitimos transitar toda clase de emoción, porque las emociones son componentes de un valor cualitativo en la vida afectiva muy importante. Las emociones agradables nos permiten de alguna manera, como son la alegría, la felicidad, el erotismo, la paz, crecer desde el bienestar. Y aquellas emociones que son desagradables nos
permiten también valorar como son la rabia, la ira, el miedo, los celos, la angustia, son las que nos permiten también de alguna manera enfocarnos después desde otro modo. Es como armar de alguna manera el nivel de la emocionalidad. Cuando yo tengo una conciencia clara de que esto me sucede, me permito comunicarme conmigo mismo y con los demás desde otro lugar. Entonces, cuando yo tengo una síntesis en mi identidad yoica de esto, puedo tener más apertura hacia el mundo. Nosotros, en la medida en que trabajamos esto, podemos comprendernos más a nosotros mismos y a los demás. Esto les dejo por hoy. Les dejo esta tarea y en la próxima clase vamos a ir más de lleno hacia la autoestima, hacia el enriquecimiento de la autoestima. Es importante que visualicen su autoestima y la próxima clase trabajaremos un poco como ya llega la primavera, el árbol de la vida y del bienestar, y lo vamos a ir enraizando y construyendo para estos meses que nos quedan de trabajar juntos sobre la autoestima. Estimarnos a nosotros mismos y a los demás es un gran crecimiento y sobre todo con la aceptación de aquello que de mí se dice de mí, lo que no podía, ahora estoy pudiendo, estoy creciendo desde la sabiduría personal. Les dejo todas estas inquietudes, nos encontramos el próximo jueves, espero que les haya sido útil y les mando un gran cariño. Nos vemos el próximo jueves. Chao, chao, hasta luego.